Ok, entonces lo que vamos a hacer es a revisar entre todos el trabajo del día de ayer. ¿Ya? Obviamente lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa, en este caso el programa Stata, ¿cierto? Sí. Ya lo tenemos abierto, y de aquí entonces lo que debemos hacer es importar el archivo ERG, importar hoja de cálculo. Ah, pero yo no lo tengo acá, entonces voy a tener que bajarlo primero, en primer lugar, ¿no es cierto?, de la plataforma. ¿No? En la plataforma tenemos acá los datos. Voy a ir acá, ¿no? En bioestadística, bases de datos. Acá está ERGE. Voy a bajar. Ah, una cosa importante. Una cosa muy, muy importante. ¿Están viendo el archivo Excel, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense ustedes que en esta base de datos aquí, si todos estos datos que aparecen acá son numéricos, ¿ya? Todos son numéricos. Pero hay ocasiones que estos datos numéricos tienen punto decimal. Por lo tanto, antes de hacer ninguna importación desde Stata, es bueno asegurarnos de que estos datos están en formato numérico. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a seleccionar todas las columnas. Vean, ahí las tengo seleccionadas. Y acá donde dice formato general, le voy a colocar que es formato numérico. ¿Ya? Para verificar que están en formato numérico porque me aparecen los decimales. Entonces eso es lo primero. Ya, eso es súper importante porque a veces ocurre de que uno cree que los datos están en formato numérico, pero si alguien, por ejemplo, ahí donde tengo yo pinchado ahora el 62, alguien puso blanco 62, ¿ya? Va a aparecer 62, pero para Excel eso va a ser un formato de texto. Entonces tenemos que asegurarnos de que todos los datos están en formato numérico. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar ahora. Lo voy a guardar. Y lo voy a dejar en la carpeta, ¿no es cierto?, de proyectos. Yo tengo acá proyectos del Banco Diplomado 2020. Este es el MIAS. Estos son los datos. ERGE 200. Yo voy a borrar el 2, me va a quedar como ERGE 200. Ya lo tengo. Ok. Ya lo tengo entonces en la base de datos. Entonces ahora a continuación lo que vamos a hacer es nuevamente ir a Stata, ¿no? Y ahora vamos a poder importar el archivo ERGE. Recuerden, ¿no es cierto?, que como en el Excel la primera fila contiene los nombres de las variables, en el proceso de importación siempre tengo que entonces pinchar acá donde dice importar primera fila como nombre de variable. Si no hago eso, va a quedar un desastre porque todo va a quedar como los nombres de las variables van a ser los nombres de las columnas. Miren, si yo despincho, se fijan los nombres de las variables que harían como A, B, C, D, etc. Y el primer dato, el dato de la primera persona sería los nombres de las variables, lo que es incorrecto. Entonces, nosotros debemos eso, pinchar la opción que nos da de importar la primera fila como nombre de variable. Le damos OK, ahí está. Aquí tenemos la ventana de variables, son poquitas variables, ¿no es cierto? Las propiedades están bloqueadas, las voy a desbloquear de una vez para poder hacer, ¿no es cierto?, lo que se nos solicitó, ¿no? En el archivo de Excel teníamos, ¿no es cierto?, en la otra página los códigos, ¿sí? Vemos que la variable, hagamos una descripción aquí, hagamos un D de describir la base ahora, ya que una vez que la hemos importado, hagamos un D, y lo que nosotros observamos acá, de que están las 200 observaciones, de que hay 8 variables,
de que las variables no tienen etiqueta, porque las etiquetas, igual que el nombre de la variable, se fijan acá en la última columna, uno podría etiquetar el nombre de la variable también. Vamos a ver cómo se hace. Y además las variables, por ejemplo, como sexo, nivel educacional, otras y ERGE, que son las que tienen código según el Excel que habíamos visto anteriormente, no están etiquetadas porque aquí en la columna donde dice valores de las etiquetas no hay nada. Entonces eso me está diciendo que no está etiquetado. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar, ahora, a diferencia de lo que hicimos ayer, vamos a etiquetar las variables para determinar qué es lo que sigue, sobre todo el otras 7. ¿Se acuerda qué es lo que era el otras 7? El otras 7 en el Excel dice que era la condición de fumar. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a etiquetar, label, var, voy a etiquetar una variable. ¿Qué variable voy a etiquetar? Otras 7. Y esa variable que tiene como nombre de variable otras 7, ¿a qué variable que representa? Según el Excel, es condición de fumar. ¿Ya? ¿Qué otra variable puedo etiquetar? Nivel educ, a pesar de que es autoexplicativo, pero para ver cómo, o erge, ¿no es cierto? Voy a etiquetar erge. Entonces voy a decir label var erge, entonces sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo tengo etiquetado. ¿Ya? Si nosotros hacemos nuevamente describir, vean ustedes que aquí ya me aparece el nombre de la variable otras 7, pero aquí está lo que significa, que es la condición de fumar. Y ERGE, ¿no es cierto?, que es el nombre de la variable, está etiquetado entonces como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto le da un poquito mejor presentación a la base de datos, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué es lo que nos falta etiquetar aquí? Nos falta etiquetar sexo. 0 era mujer, 1 es hombre. Vamos a ir entonces a hacerlo vía pinchando las propiedades de cada una de las variables. Esto que está aquí, hay que ver, vamos a hacer sexo ahí. Vamos entonces, vamos a buscar aquí, voy a agrandar esto. Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Etiqueta de valor, ¿no? Etiqueta de valor aquí. Sexo, etiqueta, ¿dónde está? Acá está. Espera un segundo. ¿Qué pasó aquí? Etiqueta de valor. No me alcanza a salir la ventanita de los 3. Está por acá escondida. Etiqueta de valor. La tengo escondida. Voy a usar el modo de comando, que es más sencillo para mí. Y vamos a hacer entonces la definición. Label define. Vamos a definir entonces qué etiqueta, la etiqueta sexo, que la podemos llamar sexo. Y uno es, dijimos, hombre. Y 0 es mujer. Defino la etiqueta. Y ahora le pego la etiqueta, los valores, label values, a la variable sexo, la etiqueta que también le llamamos sexo, la llamamos del mismo nombre, la etiqueta que la variable. Ya está. Profesor, una pregunta. Es que Dígame. ayer iba poniendo comillas. Ahora veo que no pone, pero ya vi que se pudo. Pues yo pensaba que le iba a rechazar el comando. Cuando la etiqueta tiene más de una palabra, es necesario poner comillas. Pero como es una sola palabra aquí, hombre, y una sola palabra mujer, no requiere las comillas dobles. ¿Ya? Si las pone no pasa nada, va a quedar igual. ¿Ya? ¿Sí? Pero si es un nombre, si la etiqueta es un nombre compuesto, ¿no es cierto? Como teníamos ayer el caso de varias que eran 2 palabras, entonces ahí sí es necesario la etiqueta. Vamos a ver eso con nivel educacional. Vamos a ver con nivel educacional y le vamos a colocar, digamos, las comillas para que vea que es exactamente lo mismo. Label, define,
le vamos a colocar educación, y 1 ¿qué es? Básica. Entonces le coloco comillas dobles. Ahora, ¿y por qué me conviene aquí colocar con comillas dobles? Porque si quiero colocar básica con acento, ya, entonces le coloco mejor comillas dobles. Porque si no le coloco ahí la comilla doble, le coloco el básica con acento, esa palabra no va a entender, porque cuando le coloco comillas dobles, lo que hace es copia tal cual lo que está ahí adentro, ¿ya? Pero como en el caso de sexo, hombre, mujer, no, es una sola palabra en cada caso, no tiene acento, no tiene caracteres especiales, uno puede no colocar las comillas dobles. 2 sería media y 3 sería superior. Y ahora le doy los valores, label values, a la variable, ¿cómo se llama la variable? Nivel educ. ¿Cómo se llama la etiqueta? Profe, ahí a las otras no necesitan comillas, solo es el primero que se le va a poner siempre. Claro, lo que estaba diciendo recién es que le coloco comillas dobles en el primero, Okay, porque tengo el acento, ahí tiene un carácter que el inglés no lo entiende. Ok, ¿ya? Entonces si la segunda o tercera palabra necesita, yo la puedo poner entonces. Claro, claro. Vamos a ver en el etiquetado de la otra variable, que es la condición de fumar, ¿no? Que ahí vamos a necesitar comillas dobles de todas maneras. ¿Por qué? Porque la primera categoría, 1, es más de una cajetilla al día. ¿Se fija? La categoría 2 es menos de una cajetilla al día. Como es más de una palabra, necesito las comillas dobles. ¿Sí? Entonces, label, define, le vamos a colocar fumar a la etiqueta. 1 sería entonces más de una cajetilla al día. ¿Sí? 2 sería menos de una cajetilla al día. Y 3, nunca. Como es una sola palabra, el 3 puedo ponerlo sin comillas dobles. ¿Sí? Y no tiene carácter especial ni nada. Y ahora le pego los valores, label values. ¿A qué variable? A la variable otras 7. ¿Qué etiqueta? La etiqueta que se llama fumar. Ya está. Ah, falta Erge, ¿no? No hemos etiquetado Erge todavía, ¿cierto? Entonces vamos, label, define, lo voy a llamar Erge, 1, con Erge, 0, sin Erge. Ve aquí que necesito las comillas dobles. ¿Por qué? Porque son dos palabras. Con Erge, sin Erge. No hubiera necesitado las comillas dobles si yo, por ejemplo, en esta sin Erge, aquí no lo voy a ejecutar, si lo hubiera puesto acá sin -Erge. Ahí. Porque hubiera entendido que es una sola palabra. ¿Se fija? Entonces lo vamos a hacer sin Erge. Ya estamos. Y entonces ahora le pegamos los valores a la variable Erge, la etiqueta que también se llama Erge. Ok. Veamos ahora entonces, ¿nos falta algún otro etiquetado? Pareciera ser que no. ¿No? Entonces, si hacemos un describir de la base ahora, vean ustedes que aquí ya me aparece. Tengo el identificador, la edad,
como la edad es en años cumplidos, no tiene etiqueta porque es una variable continua. Sexo, como es una variable cualitativa, tiene su etiqueta. Nivel educacional, como es una variable cualitativa, tiene su etiqueta. Peso y talla, como son variables continuas, no tienen etiquetas. Otras sí, que es la condición de fumar, tiene su etiqueta. Y ERGE, como también es cualitativa, tiene su etiqueta. Entonces, es importante, insisto, en que ustedes, el primer paso, recuerdan que hicimos ayer, fue identificar el tipo de variable de cada una de las variables incluidas en la base de datos. Si son cualitativas o cuantitativas, y si son cualitativas, si son nominales o son ordinales, y si son cuantitativas, si son discretas o son continuas, ¿no? Y según eso, entonces, posee pasar a la etapa del etiquetado, ¿no es cierto? En este caso fue necesario también etiquetar el nombre de la variable, porque había una variable aquí, otras 7, ¿no? Que si nosotros no la etiquetamos, no tendríamos forma de recordarnos de que por alguna razón el otras 7 era la variable que registraba los datos de la condición de fumar, ¿no? Eso es bastante frecuente a la antigua, digamos. Me acuerdo que en los cuestionarios todavía decía, la gente en la base de datos colocaba P1, P2, P3, esos eran los nombres de la variable, de acuerdo a la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Después, al tratar de hacer el análisis, un dolor de cabeza, pero en todo el cuerpo, ¿no? Terrible. Entonces, porque uno no se acuerda. Entonces, bueno, cuando todavía tengan esas bases de datos, me parece mucho que... les voy a mostrar más adelante, acuérdenme, tengo ahí la base de datos de una encuesta que se hizo ahí en Nicaragua. Creo que tengo la base de datos de una encuesta en la parte de las mujeres en edad fértil. Y ahí podemos ver, digamos, de que la base de datos todavía tiene como nombre de la variable el número de la pregunta. Entonces ahí sí que es indispensable el etiquetado, obviamente. ¿Mm? Ahora, ¿alguna pregunta? Mucho ¿No? más claro que ayer, más claro que ayer. Ah, sí, porque hoy día además, aquí hay un poco más de sol. ¿Ah? Eso puede ser, claro. Es que esta base de datos más pequeñita también es más sencillo de explicar, ¿no? Lo que falta ahora, ¿qué falta? Vamos a análisis ahora, ¿no? No, pues todavía tenemos la base importada, no hemos grabado la base de datos como base de datos stata, Ya. ¿cierto? Entonces lo que falta ahí, ahora que hemos hecho todo este trabajito ¿cómo se llama? De armar un poquito mejor la base de datos, le vamos a decir archivo, guardar como, y le vamos a decir que es la base ERGE también. ¿Para qué nos vamos a complicar? ERGE 200, ¿cierto? Vamos a guardar. Entonces ahora, la próxima vez que necesitemos trabajar con la base de datos, no necesitamos importar. ¿Por qué? Porque ya hicimos la importación y ya, ¿no es cierto?, actualizamos la base de datos con sus respectivas etiquetas. Si usted opta por ir a la importación desde Excel, tendría que hacer todo el etiquetado de nuevo, no tiene sentido. Entonces, una vez que trabaja la base de datos original, la importó de Excel, la trabajó, le puso etiqueta y manipuló un poquito la base de datos, entonces conviene que usted ya la grabe como una base de datos stata y la próxima vez abre esta base de datos directamente. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, en esta base de datos, aquí, una de las preguntas es si la enfermedad por el reflujo gastroesofágico se asocia a sobrepeso y obesidad. Hay alguien que tiene el computador y el teléfono encendido y está haciendo eco. Si puede apagar, por favor, el micrófono. Compremos pescado. ¿Ah? Compremos un pescado, doctor, profesor Sergio. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, repito la pregunta.
¿no? Repito la pregunta. En este estudio, una de las preguntas de interés es si el sobrepeso y la obesidad se asocia o no a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y tenemos esa variable que indique que si hay sobrepeso u obesidad? ¿La tenemos? Negativo. No está esa variable. No la tenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer? Una nueva Realizar todas etiqueta las con una nueva variable. No, o una nueva variable con una nueva etiqueta. Eso sí, pues ese orden me gustó más, es crear una nueva variable. ¿Qué variable? Vamos a anotar aquí, Ay. ¿no es cierto? Voy a colocar acá, para asociar, ¿no? ERGE con sobrepeso y obesidad, es necesario crear una nueva variable, ¿cierto? ¿Qué variable? ¿Qué variable? IMC. Ajá, entonces tenemos que crear, entonces, sería aquí, decimos que sería 1, ¿no es cierto? 1. Crear IMC y luego, ¿luego qué? Peso y talla. Categorizar IMC en estado nutricional, ¿no es cierto? Para asociar, dijo usted. ¿De acuerdo? Vamos a ir a hacer lo que usted está haciendo en la computadora, porque Claro, yo creo que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Abra su base de datos, verifique, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener que hacer. Estamos identificando lo que vamos a tener que hacer. O sea, en esta etapa, recuerden que en la primera etapa inicial de manejo de base de datos, de la gestión de datos, está la determinación de la calidad de la base de datos, que no lo hemos hecho todavía, ¿no?